para dar testimonio de que Él existe. ¿Y eso le de parece que generoso? Sí. Bueno, ahí le dejo la pregunta, le dejo la Es duda. generoso. Que lo sometan a uno a eso, para la gloria y para que usted le agradezca, me parece que eso prueba la no existencia Fernando, de Dios. Yo, antes de terminar su testimonio aquí, quiero hacerle una pregunta un poco en la onda de Felipe. ¿Cuántas personas hay a las que no se les ha producido un milagro? Miles, millones, cientos de Sí, millones. millones, pero también en la calle hay muchas personas que pueden dar su testimonio de que es un milagro. De acuerdo. Quiero preguntarle, desde su punto de vista, usted dice yo soy un milagro, ¿no es verdad? Le dicen milagrito. Sí. Por ejemplo. Las personas a las que no se les produce ese milagro, que se mueren, que no sobreviven, que quedan 20 minutos y no les llega sangre al cerebro y se mueren. Sí, claro. ¿Eso es porque es un castigo de Dios? No. En su teoría, digo, usted... No, yo no pienso Entonces, que sea un castigo. O sea, yo creo que... ¿O es que ganó, ahí en esa pelea ganó quién? ¿El diablo? No. Todo está estipulado, como le decía anteriormente. ¿Me permite? Dios sabe en qué momento, o sabe absolutamente todo lo de su vida. Cuándo llega y Una cuándo se lo va a pregunta llevar. clave para esto. Sí. ¿Usted le pidió a Dios que lo sanara? Sí. Ah, bueno, ahí está la respuesta. Hay unos que piden y otros que no piden. Pero ¿usted cree, doctor Galán, que toda la gente se muere es porque no le pide a Dios que se sana? Pues una cosa es pedir y otra no pedir. Él dijo, pedir y se os dará. Pendejos los que no piden. Ok. Doctor Duque, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Señor Galat, doctor Galat, ¿quiere llamar a su siguiente testigo, si es tan amable? Sí, por favor. Doctor Rafael Díaz Granados, Rafael Díaz Granados, que es docente, profesor de la profesor- Universidad La Gran Colombia, Profesor de ética. profesor de ética. ¿Dirige el departamento de ética? De la Facultad de Derecho. Muy bien. Pregunta, doctor Galat. Tenga la amabilidad de contarle a la audiencia por qué cree usted en Dios. Hace 18 años yo tuve un cáncer en el duodeno, una duodenitis erosiva sin duodeno. Vivía de milagro, al agua, porque todo lo que comía lo vomitaba. Por intercesión de la Madre de Dios, de su Hijo, Jesucristo, la Virgen María, yo fui a un lugar aquí y le pedí a ella que intercediera por mí ante su Hijo y ante el Padre Celestial. Ayúdeme, sáneme. Y le juro por lo que más he querido, que es mi madre, que me sanaron. Aquí estoy. Fue instantáneo, ¿no es Fue cierto? instantáneo. Simplemente le dije, Sin intervención de médicos, ojo. ¿Hubo intervención de médicos? No, el médico fue cuando se dio cuenta con la ecografía y la endoscopia, se echó y se arregle porque ahí no hay nada que hacer. Para mí Dios existe porque yo estoy aquí. Yo tuviera 18 años de muerto. Mi hijo no hubiera conocido a su papá que tenía 3 años, por fotos tal vez. Dios sí existe y el amor de Dios está ahí. Lo que pasa es que por conveniencia o por inconveniencia, por lo que sea, somos egoístas y no lo reconocemos. Dios está en uno, como decía Carlos de Foucault. Dios está en mí y por eso yo estoy aquí por Él. Él es papá. Él es papá y un padre amorosísimo. Doctor Zuleta, que ¿quiere nos usted quiere. hacer alguna pregunta al testigo? Pues no, yo lo que diría sobre eso es que estuvo mal diagnosticado. Estuvo muy mal médico, estuvo mal diagnosticado y posiblemente gracias al mal diagnóstico y al no cáncer que no tuvo, pues cree en Dios, pero pues, No, papá, si yo creo en Dios desde que nací. bueno. No, pero antes de eso, háblale Lo que tuvo fue un mal del médico. antecedente. Tuvo un mal médico, no tuvo No, cáncer. nada de mal médico. Tuvo un ataque de amibas. No, Perdón, Por yo los síntomas que describe. No, momentico, conozco los antecedentes médicos. Lo que pasa es que hace 18 años yo le dije, tráelos, pero ya los había traspapelado. Pero yo los conocí y conocí las radiografías. Listo, ahí Yo está. tenía todo. Pero le voy a contar, por ejemplo, un caso cercano. Mi hermano tuvo un tumor cerebral hace 5 años, con muy mal pronóstico. Le hicieron 4 cirugías, 60 sesiones de radioterapia, 3 años de quimioterapia y se salvó. ¿Sabe por qué se salvó? Porque tenía los mejores médicos de Colombia. Yo ¿Cómo le también me parece? sometí. Yo también me sometí, llevé la dieta que me mandaron para alargarme la vida. Pero me la alargaban por 3, 4 Pero mire, meses don más, Rafael, no por 18 años. Déjeme preguntar una cosa pensando en lo que dice Felipe. Las cosas que no tienen explicación científica, ¿no hay una tendencia a atribuírselas a Dios, a cualquiera que sea el Dios?
Digo, a usted, yo voy a dar por descontado, yo no creo en el cuento de Felipe de que usted tenía amibas y usted pensó que era un tumor. Voy a suponer que usted tenía un tumor y se le desapareció, como a uno se le desaparecen a veces los dolores de cabeza. Digo, ¿por qué atribuirle eso a Dios? Es la pregunta que yo le hago. Porque es que yo soy obra de Dios. Y el constructor mío es Dios. Entonces Él es el que manda. Bueno, pero es una razón de fe. No estamos ante un hecho probado, sino es una razón de fe. Usted supone ¿Y es que tú puedes comprobar el amor que tu papá te tiene a ti? ¿Por científicamente? No encuentro qué relación tiene una cosa con la Claro, otra. porque es que es el amor don de Rafael. Dios el que está en uno. ¿Y por qué usted cree que no hay más milagros? Que toda la gente que se muere de cáncer o que se muere... ¿Por qué? Vuelvo y le repito lo que ¿Es le digo. simplemente porque, como dice el fiscal Galat, porque no se lo piden a Dios? Puede ser, Ok, puede ser. muy bien. ¿Alguna pregunta quedó, Felipe? No, yo sigo pensando que es un mal diagnóstico y que posiblemente es un tema, y ahora lo voy a decir yo, es el tema de la fe, que es un don divino. A unos se los dieron y a otros no nos los dieron. Perdóneme un momentico, usted tenía una maleta con muchos medicamentos, ¿no es cierto? ¿Quién se los recetó? ¿El médico? O sea, ¿usted sí tuvo tratamiento médico Claro. por 2 años? Empecé de 2 años hasta cuando el estómago se volvió nada y empecé a vomitar sangre permanentemente y a salir sangre por la comisura de los labios, por las narices, ya no la aguantaban. Y el médico me dijo, aquí no hay trasplante de duodeno. de duodeno. Prepárese. Y empecé a prepararme, que es horrible. Pensar uno que se le acaba el mundo en pocos tiempos. Y se lo pedí con tanta fe, que es un don divino. Las y usted la medicinas fe. que le dieron pudieron no haberle actuado, mejor dicho. ¿Cómo? Se salvó por el milagro, no porque los médicos hicieron durante 2 años. Era Pero que está los diciendo médicos ya no que podían sí hacer tuvo más nada. tratamiento médico. Es que los médicos ya no Lo que podían quiere hacer decir más que había nada. un diagnóstico, doctor, porque el médico no va a No, pero recetar sin es diagnóstico. que como por la Dios. primera aproximación al tema es que dijo que me diagnosticaron tal cosa y me curé. Entonces ya nos está contando que sí tuvo unos médicos, que sí estuvo tratamiento. Claro. Bueno, El que me ordenó la endoscopia, el que me ordenó una dieta especial, que me mandó a tomar unos remedios para el dolor, que me mandaron a tomar vitamina K para que no saliera tanta sangre, para coagular. quimioterapia. No hubo necesidad porque me sané. Don Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Ok. Muy interesante su testimonio. Vamos a hacer una primera pausa y en segundos viene la defensa, viene Felipe Zuleta que nos va a presentar sus testigos rápidamente. Regresamos a Veredicto en esta noche en Canal Capital. En la primera parte conocieron ustedes a José Galat, que es el fiscal, y a sus testigos, y ahora viene Felipe Zuleta hablando de ateísmo, que tiene 3 minutos, doctor Zuleta, para Gracias. convencer a los televidentes de cómo ser ateo, de por qué ser ateo, de si es legítimo ser ateo en Colombia. Lo primero que tengo que decir es que obviamente el profesor Galat, de una manera inteligente, como lo caracteriza, pero perversa, arrancó su argumento contando todas las cosas malas que pasan en el mundo que no se le puede echar la culpa a Dios. Fíjese qué contrasentido. Las hambrunas, las enfermedades, los tsunamis, los temas, eso no es culpa de Dios. Así empezó. Entonces solo le podemos atribuir a Dios los milagros, las cosas buenas, porque unos piden, porque los que no piden son los pendejos, ¿no? Entonces es interesante pensar, o por lo menos que la audiencia medite sobre el tema. Si ese es el Dios generoso, el Dios caritativo, el Dios bondadoso del que le hablan a uno los creyentes, ¿por qué pasan en el mundo las cosas que pasan? ¿Por qué las hambrunas? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué los tsunamis? ¿Por qué los muertos? ¿Por qué las masacres? ¿Dónde está Dios en ese momento? ¿Dónde está? ¿Haciendo milagros individuales como los que usted nos ha mostrado? ¿Prefiere Dios a 2 ciudadanos particulares o a 3 o a 4, porque esto se volvió un tema de milagros, milagrero, y les hace el milagro a sus 2 testigos, y mientras tanto mueren 200.000 personas en Haití, por ejemplo? Fíjese que ese es un tema objetivo, no es un tema simple y llanamente teórico, es un tema absolutamente objetivo. Los 200.000 personas que se murieron en Haití hace 3 meses, ninguno de ellos le pidió a Dios. Fíjese qué curioso.
Solo le pidieron aquí los testigos del doctor Galat. Y hay un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que lo ve uno. Cuando uno se monta en un avión, el 90% de las personas que van al lado de uno se persignan y se dan la bendición. Y cuando el avión se cae, ¿qué pasó? ¿Por qué no escucharon a esos que estaban pidiendo y el avión se cayó? Fíjese que es un tema absolutamente práctico. Ahora, es inteligente el argumento, pero no tiene ningún sentido que mientras Dios se dedica a hacer milagros individuales, esté pasando las atrocidades que están pasando en el mundo. Fundamentalmente ese es el tema. Ahora, un tema que a mí me parece clave traerlo para no perderlo, es el tema de si en un Estado laico pasa o no pasa algo porque el presidente de la República sea ateo. Es que a mí me parece igual de grotesco ver al presidente de la República en un Estado laico, atendiendo las ceremonias de las iglesias cristianas y las católicas y arrodillándose frente al cardenal, como hemos visto al presidente Uribe. Eso me parece igual, eso es lo que no debe pasar en un Estado laico. Que el Estado quede consagrado es que al Sagrado Corazón, cuando la Constitución dice que es un Estado laico. Entonces, ¿cuál sería el problema? Ya el profesor Antanas Mocus ha dicho que no, pero ¿cuál sería el problema que el presidente de la República sea ateo? ¿Qué tiene que ver eso con que el presidente sea o no una persona honesta? La condición de ateo no lo hace delincuente, ni lo hace ilegal, ni esto. Porque para ilegalidades y para cosas mal hechas, aún para las creencias religiosas, las que están pasando en este gobierno, pero el presidente reza todos los días. Es un tema absolutamente práctico. Y es, si el profesor Mocus fuera ateo, va a cumplir la ley. El presidente Uribe, fíjese usted que cree tanto, mire lo que está pasando. ¿Por qué? Porque simple y llanamente es un tema de cada uno. Y usted lo dijo, profesor Galat. Es un tema de cada uno, es un tema del fuero interno de las personas. La rectitud, la honestidad, la conducta decente no tiene nada que ver con la existencia o no de Dios. Es un tema de cada uno de los ciudadanos. El hecho de que uno sea ateo no lo lleva a hacer conductas inmorales en los términos de la Iglesia, ni ilegales, ni ilícitas. Como tampoco el hecho de ser católico y de creer en Dios los vuelve unas personas honestas y transparentes. Digamos, ese es el argumento general, Néstor, para empezar. Sí, que me parece que estuvo bien relacionar los dos temas, porque por un lado es el ateísmo y por el otro lado el ateísmo en esta campaña electoral. Claro, porque fíjese que el tema se dio fue hace 8 días. De acuerdo. A raíz de los rumores de las campañas políticas. Su primer testigo, doctor Zuleta, si es tan amable. Voy a presentar